Bienvenidos a nuestro estudio de miércoles, este 20 de abril. Nos complacemos en darle la bienvenida para estudiar el tema legalidad. ¿A qué quiero referirme con legalidad? Pues no es otra cosa más que a los procedimientos legales del reino de Dios, al- le llamaríamos en nuestro lenguaje y en nuestro mundo al sistema de derecho. Dios sobre todo es justo y es amor, entonces toda su actuación va a ser basada en la justicia, en el amor y en la bondad. Tal vez nosotros nos cuesta por nuestra corta vista y corta vida entender esas cualidades de Dios, porque Dios extiende su amor por eternidades, su justicia es eterna también, sus cualidades son sin principio y sin fin. Eh, nos- si nos ponemos en un segmento, nada más podemos apreciar un poquito equivocadamente esas cualidades. Así que vamos a comenzar con la lectura de Juan 14:16, que dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Oremos. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos has dado como un regalo, el regalo más hermoso, la palabra, tu enseñanza, tu instrucción. Y por eso hoy vengo a pedirte que nos ilumines, nos des claridad, habilidad para entender esta parte que está revelada en esta porción que he leído, y todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que quiere decir este versículo? Jesús está hablando con sus discípulos y está diciéndoles eh, cosas muy hermosas que hemos escudriñado en los anteriores capítulos de enseñanza. Y ahora dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Cómo puedo entender este versículo? Porque la impresión que me da es que Él va a orar y va a hacer una petición al Padre. Pero si Jesús es quien hemos entendido que es Dios, lo ha dicho claramente en sus palabras, en sus acciones, lo han visto sus adversarios teológicos. Solo Dios es capaz de perdonar pecados, le dijeron una vez. Pues para que veáis, les dijo él, le dijo al prójimo, al paralítico: tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil, perdonar pecados o decirle: paralítico, a ti te digo, levántate y anda? Y ellos estaban asombrados, porque aunque es más difícil perdonar los pecados o hacer una reconciliación que un milagro de levantar a un paralítico, de todas maneras el milagro era tan asombroso que, como dijo Nicodemo, nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no fuera de Dios, viniera de Dios o se originara en Dios. Entonces, si eso es así, ¿por qué Jesús, o a quién le está orando? Yo rogaré y os dará otro consolador. La lectura simple de este texto y la mayoría de las traducciones nos invitan a pensar que Él está orando a otra entidad, a una deidad llamada Padre, para que les dé otro consolador. Entonces, veamos
lo que significa en realidad. Intentamos abordar, porque somos buscadores de la verdad, aprendices de la verdad, y no creo que lo alcancemos, porque la verdad es la palabra de Dios, la verdad es Dios. Así que nosotros no somos Dios, sino que somos aprendices de Dios, estudiosos de su palabra. Entonces, cuando estudiamos el tema de anterior, hace unos 3 temas, el tema la unicidad, ahí recordamos algunas cosas sobre Dios. Por ejemplo, hay un mandamiento que se conoce como el más importante o el gran mandamiento. Eso teológicamente en la época del Señor Jesús se sabía que ese era el mandamiento de los mandamientos. Y había un acuerdo, un consenso en los sabios de su tiempo. Y Jesús fue confrontado por uno de ellos y le pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? Leamos cómo está en la historia. Marcos 12:28 dice, acercándose uno de los escribas que los había oído discutir a Jesús y a otros hombres estudiosos, y sabía que les había respondido bien sobre una pregunta que le habían hecho acerca de la resurrección. Le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? O sea, respondiste bien sobre la resurrección, pero yo quiero saber si en todo estás bien. Vamos a ponerte a prueba, algo muy apropiado, nada despreciable. Entonces Jesús le contestó en el versículo 29 y le dijo, el primero de todos los mandamientos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Este es el mandamiento, el más importante. El primero de los mandamientos en orden de aparición puede ser la reproducción, el amor a la vida, pero el primer mandamiento en sentido teológico, en el sentido de estar uno correctamente entendiendo las Escrituras, es este. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Versículo 30, Marcos 12 siempre. Continúa Jesús diciendo y leo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Nosotros muchas veces podemos decir, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Porque a mí me ha pasado. ¿Cuál es el primer mandamiento? El más importante, amar a Dios. Pero no, el primer mandamiento es la unicidad de Dios. Como dice en el versículo leído, 29 de Marcos 12. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Ese es el primer mandamiento. Lo que viene a continuación, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, eso es parte del primer mandamiento. Y este mandamiento Jesús no lo dijo como diciéndolo por primera vez. No, este mandamiento está escrito en la Torá, en el Pentateuco, en Deuteronomio 6, 4 y 5. Este es el principal mandamiento, dijo. ¿A qué se está refiriendo el Señor en Juan 14, 16? Y yo rogaré al Padre. Entonces, pues si el gran mandamiento es que no hay más dioses, entonces si creemos que Jesús está rogando al Padre, es decir, está haciendo una plegaria, está haciendo una oración para rogarle por algo que le va a pedir a continuación, eso quiere decir que Jesús no es Dios, porque si fuera Dios no tendría necesidad de rogar, a menos que el versículo necesite ser interpretado de otra manera. Y veamos,
hagamos un pequeño resumen de algunas de parte de la revelación de Dios que nos ha sido dejado en las Escrituras. Desde antaño las Escrituras, las Sagradas Escrituras nos enseñaron dos nombres divinos que son los más conocidos. Está el nombre Yud-Hei Vav-Hei, nuestras Biblias le traducen Jehová. Este nombre sería mucho más propio llamarlo Adonai, porque desde el principio los sabios, los escritores, bueno, desde tiempos de la antigüedad este nombre no se ha pronunciado. Lo pronunciaba el sumo sacerdote en el templo, en el día de Yom Kippur y en ocasiones especiales, pero dejó de pronunciarse y por tanto dejó de conocerse cuál es la pronunciación. Los masoretas del siglo IV al siglo VIII inventaron unos signos vocálicos, como este que estoy señalando aquí, que es una E brevísima, y este que estoy señalando que es una A, y aquí va una O. Entonces, los traductores de las Biblias castellanos pensaron que ahí decía Ye o Va. Y así lo aprendimos nosotros, Jehová, y por la variación del idioma, el idioma castellano vinimos a llamarlo Jehová y nos acostumbramos por muchos años, por muchísimos años, por cientos de años a llamarlo Jehová. Pero no, estos signos vocales, esta E unido a esta letra que es suena como nuestra I, E, O, y esta letra es una B, entonces aquí se leería I, O, Va, Jehová, muy parecido a Jehová. Lo que los inventores de estos signos vocálicos querían dejarnos transmitir es que cuando este nombre aparezca con estos signos, se pronuncia Adonai. Si aparece con otros signos, se dirá Elohim, como lo vamos a ver enseguida. Si aparece con una E, una O y una I, entonces el nombre se dirá Elohim. ¿Por qué? Porque son las vocales de este nombre puestas en el nombre inefable, como le conocemos. Bueno, aclarado esto sobre el nombre Adonai, Adonai es el atributo de la justicia y Elohim es el atributo del amor entrañable. Decir Dios, que en el entendido de que estamos hablando de Elohim, de las escrituras hebreas, es como estar diciendo el amor entrañable. El que creó los cielos y la tierra, que es revelado en el Génesis con este nombre, nos indica que quien creó los cielos y la tierra es el amor entrañable. El amor entrañable no puede ser de otra manera. Este mundo, este universo lo creó con amor, por eso es que Él mismo, cuando fue necesario, cuando hubo una intervención de la maldad, del mal que quiso detener ese amor entrañable, Él estuvo dispuesto a redimirlo, porque lo había creado con amor y no iba a permitir que lo creado, que incluía sus criaturas, tanto las vegetales como las animales, como la humanidad, se destruyeran y fueran apartadas de Él. Entonces
Elohim, el amor entrañable creó los cielos y la tierra con el atributo del amor, pero también lo creó con el atributo de Adonai, que es el atributo de la justicia. Así que Dios no puede dejar de ser justo, aunque ama, no puede permitir, o no, su naturaleza es tan justa, tan perfecta, tan santa y tan equilibrada, que no puede haber una justicia con injusticia, una justicia con mancha o con oscuridad. También el nombre Yud-Heh-Vav-Hei, que es este que tengo aquí señalado, fue el atributo de creación, y eso aparece en el capítulo 2 de Génesis, cuando dice, y estas son las generaciones de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Dice, están los dos nombres, Yud-Heh-Vav-Hei y Elohim, cuando creó los cielos y la tierra. Entonces, estos dos nombres, estos dos atributos, este nombre aparece en las escrituras hebreas casi 6,000 veces, mucho más, y este nombre quizá no llegue a la misma cantidad del otro, pero está muy cerca. Entonces son nombres que aparecen mucho, Elohim y Yud-Heh-Vav-Hei, Elohim y Adonai aparecen muy repetidamente en las escrituras. Cuando llegamos al segundo templo, el segundo templo, ya vienen los sabios judíos de Babilonia. Algunos se quedaron allá, una buena cantidad, pero un remanente que regresó a Jerusalén, y le conocemos como la teología del segundo templo, que tenía no dos escuelas, pero sí dos polos de estudio, o dos centros de estudio, que eran Babilonia y Jerusalén. Y formaron una teología muy desarrollada, muy importante. Hay mucha literatura sobre ese periodo. La teología de este tiempo desarrolló el concepto de Abba, o sea, el Padre, como referido a Dios. Pero ¿qué quiere decir el Padre? Ya cuando los escritores del Nuevo Testamento, como Marcos en el Evangelio 14, en su capítulo 14, versículo 36, cuando él escribe este versículo, él hizo lo siguiente, poniendo estas palabras en boca del Señor. Es la oración del huerto, donde dice que Jesús está orando y decía Abba, y luego Padre. Pareciera una repetición muy como que está de más, ¿verdad? Porque Abba significa Padre en arameo, y nos da el Evangelio, el manuscrito de Marcos no pone el manuscrito de Marcos pone el término arameo Abba y el término griego Patros. Ya nosotros en castellano tenemos el término arameo con letras transliteradas a nuestro alfabeto y la palabra Padre. Entonces, el Evangelio con esta muestra está diciéndonos que el escritor, al volcar su conocimiento o lo que él quería dejar constar en el Evangelio, su origen era semítico, y cuando llega a la palabra Padre lo toma porque no cabe, es algo más que Padre en castellano o que Padre en griego. Por eso escribe el original Abba, que significa el Padre. Pero, ¿qué es el Padre? ¿Qué es Abba? Abba
significa toda la sabiduría y el amor insondable de Dios, de Eloa. Abba es el conjunto de promesas, de juramentos. Abba como los procedimientos de Dios de cómo habría de redimir al mundo, y lo dejó escrito en lo que nosotros conocemos como la Biblia o las Sagradas Escrituras, que van desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí está el conjunto o toda la sabiduría de Dios. Padre, el Padre referido a Dios, Abba, entonces, contiene juramentos, contiene promesas que son eternos, que Dios hizo en su amor entrañable, en su justicia perfecta, que eran necesarios para que esa creación que salió de sus manos con tanto amor, pues no se perdiera. No solamente el atributo de la justicia iba a imperar, sino también el atributo del amor entrañable. Pero el dilema era cómo salvar esa creación que se había hundido en la mentira, en el engaño del árbol del mal. Porque a partir de que nuestros padres, que tenían la capacidad de redimir o de pregonar la luz de Dios, a partir de que ellos se vendieron al lado opuesto, al lado de la oscuridad y de la maldad, todo lo que estaba bajo el gobierno de la humanidad, de los padres de Adán y Eva, se perdió, se tergiversó, se hundió en el caos. Para poder rescatarlo, entonces Dios mismo tuvo que intervenir y empezó a revelar sus atributos: el amor entrañable, Elohim, el amor o la justicia perfecta, Adonai, y hace promesas y hace juramentos que son eternos, porque Él es eterno, para que esa creación, esa humanidad sea redimida. Con esto en mente, entonces, pues vamos a lo que dice Juan en el versículo 16. Yo rogaré al Padre. Yo rogaré al Padre. Estamos diciendo que el Padre es el conjunto de promesas, es la sabiduría fuera de nuestra comprensión, que es cierta, que es legal, que es perfecta y que es justa. Y el yo rogaré es este verbo que está en griego, escrito de esta manera. Pero ¿cuál es su significado? ¿Qué quiere decir este verbo realmente en castellano? ¿Será que quiere decir rogar? Gracias a Dios por las concordancias que nos permiten como ir más allá de lo escrito, y eso nos permitirá ver si rogaré realmente significa rogaré. Veamos. Este verbo, así como está traducido en Juan 14:16, también aparece en Mateo 21:24 y en Lucas 20:23, en Lucas 20:68 y en algunas otras partes. Pero, ¿cómo aparece ahí? Es muy interesante que nosotros veamos en la misma traducción. Si usted está usando una traducción y le aparece rogaré en Juan 14:16, búsquela en Mateo 21:24 y búsquela en estas otras tres citas que le comparto, y ahí no está traducido como rogar. Ahí está traducido como preguntar
qué tanta diferencia en la traducción? Y cuando uno va a la etimología de este verbo, se encuentra con algo más asombroso. No solamente ese verbo significa, o ese concepto, esa raíz, significa escudriñar, comparar y preguntar. No solo significa preguntar, significa también escudriñar. Es como que si Dios estuviera diciendo, como que si el Señor Jesús no es que va a rogarle al Padre, sino que va a ir al conjunto de promesas, al conjunto de pactos, a toda la revelación que quedó escrita, que nosotros estamos aprendiendo a conocer, que es tan profunda porque es la mente de Dios, pero es bueno que tenemos el permiso de empezar a conocerla. Y ver si en estas promesas, pactos, hay la posibilidad de pedir lo que Él va a pedir. Él va a pedir por un consolador, o Él va a pedir por una sanidad, o Él va a hacer una obra expiatoria de redención. Pero ¿qué dicen las Escrituras? Y aquí tenemos que recordar que cuantas veces Él oró, no fue para pedir que cambiara algo, no fue para fortalecerse, no, eso fue como un examen, como dice aquí, como una escudriñar, como una investigación de aquello que estaba por hacer y confirmar que así era. Y es como una didáctica para nosotros, para que cuando nosotros oramos, ya que la palabra oración significa una introspección para hacer un juicio más que pedir, puede haber una opción de pedir en la oración, pero es el porcentaje más pequeño. La parte más importante de la oración es el examen que hacemos nosotros hacia adentro. Por eso cuando dice la Escritura orar sin cesar, no está exigiéndonos que nosotros nos pongamos a orar en una forma como lo hagamos, de rodillas, de pie, en ayuno, de noche, de día, y que usando esas costumbres nosotros oremos y pidamos o alabemos. No, cuando dice orar sin cesar nos está diciendo que todo el tiempo estamos pensando, todo el tiempo estamos interactuando con el mundo y con las personas, todo el tiempo estamos tomando decisiones. Significa que debemos tener todo el tiempo una introspección, un análisis, un juicio de si lo que estamos por hacer, decir o actuar es correcto, es justo, de acuerdo a la revelación que tenemos de las Escrituras. El Señor tenía la revelación plena porque Él fue el que las dio, porque Él es Dios, Jesús es Dios. Él inspiró a Moisés para que las escribiera, a los profetas y a sus apóstoles también los inspiró. Entonces, Él en Juan 14:6 lo que nos está diciendo es que va a escudriñar, va a comparar, va a hacerse preguntas para que su justicia eterna, para que la legalidad de ese consolador sea perfecta y no haya en la adversidad o en los adversarios, en el malo. El malo está en el cielo, no hay mal. Pero el malo está aquí con nosotros en esta parte donde Jesús no es reconocido como rey, porque aquí está gobernando el príncipe de la potestad del aire. Entonces hay un sector muy grande de la creación de Dios, la tercera parte, que está involucrada en el mal y en la mentira. Pero hay 2/3 partes de su creación que están en la verdad, en la plenitud de Dios, pero Dios también actúa para que aquellos que nunca cayeron se complazcan de ver su actuación perfecta y sin mácula, sin engaño, sin cambio, y que su palabra es cumplida en una forma completa. Volviendo a nuestra investigación, entonces
este verbo griego que es traducido como yo rogaré al Padre, la concordancia de Hach Redbat, cuando nos dice que este verbo, traducido en Juan 14:16 como rogaré, es la traducción de dos vocablos, uno hebreo y uno arameo, y que no tienen nada que ver con orar o con rogar. El primero de estos vocablos es jacar, jacar. Y jacar, la raíz jacar, que puede ser también el verbo de la tercera persona singular en tiempo pasado, significa investigar algo. Él investigó, podríamos decir. Él investigó. Entonces cuando dice en Juan 14:16, y yo rogaré, realmente estaría diciendo, y yo escudriñaré a Abba. No rogaré a Abba, yo escudriñaré a Abba. Yo averiguaré, no porque se le hubiese olvidado, sino porque nos está enseñando a nosotros, a través de los discípulos, el procedimiento de nuestra vida, de vivir continuamente. Señor, sales conmigo hoy, te vas conmigo en este viaje, te vas conmigo en esta diligencia, en este negocio, estás conmigo, Señor. Como investigar, claro, nuestra mentalidad es más pequeña y nuestros objetivos muchas veces son también muy pequeños y muy poco relacionados con la redención total, como lo era el caso de él. Así que ese vocablo significa investigar. Él investigó. Entonces, yo investigaré en las promesas que están escritas en los cielos para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Y después de investigar, les diré que la promesa vendrá, que lo que les voy a decir va a suceder y que ustedes se pueden beneficiar de ello. Entre todas las cláusulas, una por una, para que no haya después una fisura que el lado opuesto de la maldad tratará de buscar, no con que Dios te ha dicho que no comas de esa fruta. No, lo que pasa es que Dios sabe que el día que comas de ella tú vas a ser como Dios y vas a crear mundos y entonces hay una acusación contra Dios. Para que nada de eso pueda suceder, nos está dando una protección. A ver, todas las cláusulas, todas las promesas que yo dije que habría de cumplir, y claro, tenían un precio para que se hicieran realidad. El precio era su humillación, su vida ejemplar, su vida poderosa en la tierra y su humillación máxima hasta morir en la cruz. Y de ahí extraeré algo muy bueno para ustedes. Entonces, el otro vocablo, dijimos que había dos vocablos que estaban relacionados, y uno era jacar y el otro es shaal. Shaal. Este vocablo también es usado como una causa del verbo utilizado en Juan 14:16, como yo rogaré. Y el significado de este shaal es pedir, pero no en el sentido de rogar, sino en el sentido de preguntar o de exigir. Yo exigiré que se cumplan las cosas. Por ejemplo, en Lucas 22:68 tiene este sentido de shaal cuando dice: también si os pregunto, ni me responderéis, ni me soltaréis. Es ya en el proceso que están teniendo contra el Señor en la noche que fue entregado. Ahí aparece en la otra opción que sería shaal, y ahí: si os pregunto, ni me responderéis. Si investigo, ni me responderéis.
El os pregunto es el mismo verbo de Juan 14:16. Su traducción pues no la hacen como rogar, sino como pregunta. Entonces sería muy bueno que fuéramos como haciendo una homogenización de los términos. Y si vamos a traducir en Juan 14:16 de una manera que lo hiciéramos en las otras escrituras donde aparece el mismo verbo. Preguntar pues no es lo mismo que orar. El sentido de Sha'al es exigir una respuesta. Si exijo una respuesta, ustedes tienen ya la decisión y no me van a responder. Muy bien, no me van a soltar. Con esto demostramos que Juan 14:16, y yo rogaré, no significa que Él pedirá algo a alguien distinto, sino que, como le hemos explicado, es Él mismo el que va a investigar si aquello que va a ofrecer será posible o no. Él investigará dentro de ese gran almacén de promesas y entrará a exigir. Profundizará en Abba y nos dará otro consolador. Por eso dice, y yo rogaré al Padre y nos dará otro consolador. Así que cuando Él está ofreciendo y habla de la promesa que habría de venir, y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, el poder de Dios, Él sabe que vendrá. Imposible que no venga, porque es necesario para la salvación. Son dos cosas, dos elementos los que Dios nos revela en las Escrituras. Por un lado nos revela sus mandamientos, algo como que nosotros necesitamos incorporar a nuestra vida, y la otra parte, sus promesas, sus hukim, que son de veras de donde dependen los procesos de salvación y todo lo demás, como por ejemplo la promesa del Espíritu Santo, y en cosas más prácticas, una sanidad, una protección, algo que tenga que ver con una necesidad que nosotros tengamos para satisfacer. Así que Juan 14:16 tenemos que entenderlo no de la manera de un Jesús terreno orando a un Padre celestial para que Él le conceda una petición, sino tenemos que entenderla en el mismo Dios que ya sabe qué es lo que quedó escrito, qué es lo que está prometido y qué es lo que va a cumplir, porque lo prometió, lo juró, y tener la confianza de que eso que Él juró se va a realizar. Eso nos crea un ambiente en el corazón de certeza, de seguridad. Por eso las promesas del Señor son infalibles, son ciertas y verdaderas. Y a una promesa nosotros le podemos decir amén, que quiere decir verdadero es amén. Bueno, querido amigo, ¿tiene usted alguna angustia? Pues refiérase a las promesas de Dios. Refiérase a la promesa del Consolador, a la promesa de sanidad, o a las promesas que están dispersas por todas las Sagradas Escrituras, y afiáncese en ellas y crea que Él las va a cumplir. Si ya quedaron escritas, seguro que se va a cumplir, porque son emet, o sea, son verdad. Sí o sí, sí, solo sí, son verdad las promesas que Él dejó en las Escrituras. Él nos dará lo que ahí está. Él dijo que es nuestro pastor y que nada nos faltará. Es una promesa, eso es lo infalible, eso no es un mandamiento que nosotros tengamos que obedecer para lograr algo. Esas son sus promesas. Claro, el mandamiento sería cuando nosotros incorporamos lo que dice que
querramos a Él o que lo declaremos como el único y sabio Dios. Ese sería el mandamiento. Y la promesa es que Él es nuestro pastor. Cuando conjugamos promesas y mandamientos, tenemos una vida dichosa, una vida que nos hará mucho bien en este mundo oscuro, pero esas promesas y mandamientos nos serán una luz para iluminar el camino por más oscuro que esté. Bueno, hemos concluido con el estudio de este miércoles. Vamos a hacer una oración al final y a pedirle a Dios que le traiga consuelo, porque hay promesas de consuelo, si usted lo necesita, que le traiga provisión, porque hay promesas de provisión, nada nos faltará, dice, si usted lo necesita, o que le traiga promesas de sabiduría, si eso es lo que usted necesita. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque dejaste promesas, mandamientos en tu palabra y sobre todo están en el cielo como un testimonio para siempre. Y nosotros aquí como seguidores tuyos, como estudiosos de tu palabra, al darnos cuenta de esas promesas, nos sobrecogemos de la necesidad de refugiarnos en tu amor y decirte, ayúdanos, Señor, cumple esa promesa en nosotros, que venga ese consuelo, ese consolador, que venga esa provisión, que venga esa guía para nuestro camino. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que estas palabras sean puestas como consuelo y como respuesta a todos nosotros, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado en este estudio. Le invitamos para nuestros dos servicios, uno en línea y el otro presencial, del próximo domingo. Y hasta la vista, que Dios lo bendiga y sigamos adelante escudriñando la palabra de Dios.